30. Apenas salí del correo advertí dos cosas. No había dicho en la carta porque había inferido que ella era amante de Hunter, y no sabía qué me proponía al herirla tan despiadadamente. ¿Acaso hacerla cambiar de manera de ser, en caso de ser ciertas mis conjeturas? Eso era evidentemente ridículo. ¿Hacerla correr hacia mí? No era creíble que lo lograra con esos procedimientos. Reflexioné, sin embargo, que en el fondo de mi alma solo ansiaba que María volviese a mí. Pero en este caso, ¿por qué no decírselo directamente, sin herirla, explicándome que me había ido de la estancia porque de pronto había advertido los celos de Hunter? A fin de cuentas, mi conclusión de que ella era amante de Hunter, además de hiriente, era completamente gratuita. En todo caso, era una hipótesis que yo me podía formular con el único propósito de orientar mis investigaciones futuras. Una vez más, pues, había cometido una tontería con mi costumbre de escribir cartas muy espontáneas y enviarlas enseguida. Las cartas de importancia hay que retenerlas por lo menos un día hasta que se vean claramente todas las posibles consecuencias. Quedaba un recurso desesperado: el recibo. Lo busqué en todos los bolsillos, pero no lo encontré. Lo habría arrojado estúpidamente por ahí. Volví corriendo al correo, sin embargo, y me puse en la fila de las certificadas. Cuando llegó mi turno, pregunté a la empleada mientras hacía un horrible e hipócrita esfuerzo por sonreír: ¿No me reconocí? La mujer me miró con asombro. Seguramente pensó que era loco. Para sacarla de su horror le dije que era la persona que acababa de enviar una carta a la estancia de los ombúes. El asombro de aquella estúpida pareció aumentar, y tal vez con el deseo de compartirlo o de pedir consejo ante algo que no alcanzaba a comprender, volvió su rostro hacia un compañero. Me miró nuevamente a mí. Perdí el recibo, expliqué. No obtuve respuesta. Quiero decir que necesito la carta y no tengo el recibo, agregué. La mujer y el otro empleado se miraron durante un instante como dos compañeros de baraja. Por fin, con el acento de alguien que está profundamente maravillado, me preguntó: ¿Usted quiere que le devuelvan la carta? Así es. Y ni siquiera tiene el recibo. Tuve que admitir que, en efecto, no tenía ese importante documento. El asombro de la mujer había aumentado hasta el límite. Balbuceó algo que no entendí y volvió a mirar a su compañero. ¿Quiere que le devuelvan una carta?, tartamudeó. El otro sonrió con infinita estupidez, pero con el propósito de querer mostrar viveza. La mujer me miró y me dijo: «Es completamente imposible». «Le puedo mostrar documentos», repliqué sacando unos papeles. «No hay nada que hacer, el reglamento es terminante». «El reglamento, como usted comprenderá, debe estar de acuerdo con la lógica», exclamé con violencia, mientras comenzaba a irritarme un lunar con pelos largos que esa mujer tenía en la mejilla. «¿Usted conoce el reglamento?», me preguntó con sorna. «No hay necesidad de conocerlo, señora», respondí fríamente, sabiendo que la palabra señora debía herirla mortalmente. Los ojos de la arpía brillaban ahora de indignación. «Usted comprende, señora, que el reglamento no puede ser ilógico. Tiene que haber sido redactado por una persona normal, no por un loco. Si yo despacho una carta y al instante vuelvo a pedir que me la devuelvan porque me he olvidado de algo esencial, lo lógico es que se atienda a mi pedido. ¿O es que el correo tiene empeño en hacer llegar cartas incompletas o equívocas? Es perfectamente claro y razonable que el correo es un medio de comunicación, no un medio de compulsión. El correo no puede obligar a mandar una carta si yo no quiero». «Pero usted lo quiso», respondió. «Sí», grité, «pero le vuelvo a repetir que ahora no lo quiero». «No me grite, no sea maleducado, ahora es tarde». «No es tarde porque la carta está allí», dije, señalando hacia el cesto de las cartas despachadas. La gente comenzaba a protestar ruidosamente. La cara de la solterona temblaba de rabia. Con verdadera repugnancia sentí que todo mi odio se concentraba en el lunar. «Yo le puedo probar que soy la persona que ha mandado la carta», repetí, mostrándole unos papeles personales. «No grite, no soy sorda», volví a decir. «Yo no puedo tomar semejante decisión». «Consulte al jefe, entonces». «No puedo, hay demasiada gente esperando. Aunque tenemos mucho trabajo, ¿comprende?» «Este asunto forma parte del trabajo», expliqué. Algunos de los que estaban esperando propusieron que me devolvieran la carta de una vez y siguiera adelante. La mujer vaciló un rato, mientras simulaba trabajar en otra cosa. Finalmente fue adentro y al cabo de un largo rato volvió con un humor de perro. Buscó en el cesto. «¿Qué estancia?», preguntó con una especie de silbido de víbora. «Estancia Los Ombúes», respondí con venenosa calma. Después de una búsqueda falsamente alargada, tomó la carta en sus manos y comenzó a examinarla como si la ofrecieran en venta y dudase de las ventajas de la compra. «Solo tiene iniciales y dirección», dijo. «¿Y eso? ¿Qué documentos tiene para probarme que es la persona que mandó la carta?» «Tengo el borrador», dije mostrándolo. Lo tomó, lo miró y me lo devolvió.
¿Y cómo sabemos que es el borrador de la carta? Es muy simple, abramos el sobre y lo podemos verificar. La mujer dudó un instante, miró el sobre cerrado y luego dijo: ¿Y cómo vamos a abrir esta carta si no sabemos que es suya? Yo no puedo hacer eso. La gente comenzó a protestar de nuevo. Yo tenía ganas de hacer alguna barbaridad. Ese documento no sirve, concluyó la arpía. ¿Le parece que la cédula de identidad será suficiente?, pregunté con irónica cortesía. ¿La cédula de identidad?, reflexionó. Miró nuevamente el sobre y luego dictaminó. No, la cédula sola no, porque acá solo están las iniciales. Tendría que mostrarme también un certificado de domicilio. O si no, la libreta de enrolamiento, porque en la libreta figura el domicilio. Reflexionó un instante más y agregó: aunque es difícil que usted no haya cambiado de casa desde los 18 años. Así que casi seguramente va a necesitar también certificado de domicilio. Una furia incontenible estalló por fin en mí y sentí que alcanzaba también a María, y lo que es más curioso, a Mimi. «Mándalo usted así y váyase al infierno», le grité, mientras me iba. Salí del correo con un ánimo de 1000 diablos y hasta pensé si volviendo a la ventanilla podría incendiar de alguna manera el cesto de las cartas. ¿Pero cómo? ¿Arrojando un fósforo? Era fácil que se apagara en el camino. Echando previamente un chorrito de nafta. El efecto sería seguro, pero eso complicaba las cosas. De todos modos, pensé esperar la salida del personal de turno e insultar a la solterona. 31. Después de una hora de espera decidí irme. ¿Qué podía ganar en definitiva insultando a ese imbécil? Por otra parte, durante ese lapso rumié una serie de reflexiones que terminaron por tranquilizarme. La carta estaba muy bien y era bueno que llegase a manos de María. Muchas veces me ha pasado eso. Luchar insensatamente contra un obstáculo que me impide hacer algo que juzgo necesario o conveniente. Aceptar con rabia la derrota y finalmente, un tiempo después, comprobar que el destino tenía razón. En realidad, cuando me puse a escribir la carta lo hice sin reflexionar mayormente y hasta algunas de las hirientes frases parecían inmerecidas. Pero en ese momento, al volver a pensar en todo lo que antecedió a la carta, recordé de pronto un sueño que tuve en alguna de esas noches de borrachera. Espiando desde un escondite me veía a mí mismo, sentado en una silla en medio de una habitación sombría, sin muebles ni decorados, y detrás de mí a 2 personas que se miraban con expresiones de diabólica ironía. Una era María, la otra era Hunter. Cuando recordé este sueño, una desconsoladora tristeza se apoderó de mí. Abandoné la puerta del correo y comencé a caminar pesadamente. Un tiempo después me encontré sentado en la Recoleta, en un banco que hay debajo de un árbol gigantesco. Los lugares, los árboles, los senderos de nuestros mejores momentos empezaron a transformar mis ideas. ¿Qué era, al fin de cuentas, lo que yo tenía en concreto contra María? Los mejores instantes de nuestro amor, un rostro de ella, una mirada tierna, el roce de su mano en mis cabellos, comenzaron a apoderarse suavemente de mi alma, con el mismo cuidado con que se recoge a un ser querido que ha tenido un accidente y que no puede sufrir la brusquedad más insignificante. Poco a poco fui incorporándome. La tristeza fue cambiándose en ansiedad, el odio contra María en odio contra mí mismo, y mi aletargamiento en una repentina necesidad de correr a mi casa. A medida que iba llegando al taller fui dándome cuenta de lo que quería. Hablar, llamarla por teléfono a la estancia, enseguida, sin pérdida de tiempo. ¿Cómo no había pensado antes en esta posibilidad? Cuando me dieron la comunicación casi no tenía fuerzas para hablar. Atendió un mucamo. Le dije que necesitaba comunicarme sin pérdida de tiempo con la señora María. Al rato me atendió la misma voz, para decirme que la señora me llamaría dentro de 1 hora, más o menos. La espera me pareció interminable. No recuerdo bien las palabras de aquella conversación por teléfono, pero sí recuerdo que en vez de pedirle perdón por la carta, la causa que me había movido a hablar, concluí por decirle cosas más fuertes que las contenidas en la carta. Claro que eso no sucedió irrazonablemente. La verdad es que yo comencé hablándole con humildad y ternura, pero empezó a exasperarme el tono dolorido de su voz y el hecho de que no respondiese a ninguna de mis preguntas precisas, según su hábito. El diálogo, más bien mi monólogo, fue creciendo en violencia, y cuanto más violento era, más dolorida parecía ella. Y más eso me exasperaba, porque yo tenía plena conciencia de mi razón y de la injusticia de su dolor. Terminé diciéndole a gritos que me mataría, que era una comediante y que necesitaba verla enseguida, en Buenos Aires. No contestó a ninguna de mis preguntas precisas, pero finalmente, ante mi insistencia y mis amenazas de matarme, me prometió venir a Buenos Aires al día siguiente, aunque no sabía para qué.
Lo único que lograremos, agregó con voz muy débil, es lastimarnos cruelmente una vez más. Si no venís me mataré, repetí por fin. Piénsalo bien antes de tomar cualquier decisión. Colgué el tubo sin agregar nada más, y la verdad es que en ese momento estaba decidido a matarme si ella no venía a aclarar la situación. Quedé extrañamente satisfecho al decirlo. Ya verá, pensé, como si se tratara de una venganza. 32. Ese día fue execrable. Salí de mi taller furiosamente. A pesar de que la vería el día siguiente estaba desconsolado y sentía un odio sordo e impreciso. Ahora creo que era contra mí mismo, porque en el fondo sabía que mis crueles insultos no tenían fundamento. Pero me daba rabia que ella no se defendiera, y su voz dolorida y humilde, lejos de aplacarme, me enardecía más. Me desprecié. Esta tarde comencé a beber mucho y terminé buscando líos en un bar de Leandro Alem. Me apoderé de la mujer que me pareció más depravada, y luego desafié a pelear a un marinero porque le hizo un chiste obsceno. No recuerdo lo que pasó después, excepto que comenzamos a pelear y que la gente nos separó en medio de una gran alegría. Después me recuerdo con la mujer esa en la calle. El fresco me hizo bien. A la madrugada la llevé al taller. Cuando llegamos se puso a reír de un cuadro que estaba sobre un caballete. No sé si dije que, desde la escena de la ventana, mi pintura se fue transformando paulatinamente. Era como si los seres y cosas de mi antigua pintura hubieran sufrido un cataclismo cósmico. Ya hablaré de esto más adelante, porque ahora quiero relatar lo que sucedió en aquellos días decisivos. La mujer miró, riéndose, el cuadro, y después me miró a mí como en una demanda de una explicación. Como ustedes supondrán, me importaba un bledo el juicio de aquella desgraciada podía formarse de mi arte. Le dije que no perdiéramos tiempo en pavadas. Estábamos en la cama cuando de pronto cruzó por mi cabeza una idea tremenda. La expresión de la rumana se parecía a una expresión que alguna vez había observado en María. ¡Puta!, grité enloquecido apartándome con asco. ¡Claro que es una puta! La rumana se incorporó como una víbora y me mordió el brazo hasta hacerlo sangrar. Pensaba que me refería a ella. Lleno de desprecio a la humanidad entera y de odio, la saqué a puntapiés de mi taller y le dije que la mataría como un perro si no se iba enseguida. Se fue gritando insultos a pesar de la cantidad de dinero que le arrojé detrás. Por largo tiempo quedé estupefacto en medio del taller, sin saber qué hacer y sin atinar a ordenar mis sentimientos ni mis ideas. Por fin tomé una decisión. Fui al baño, llené la bañera de agua fría, me desnudé y entré. Quería aclarar mis ideas, así que me quedé en la bañadera hasta refrescarme bien. Poco a poco logré poner el cerebro en pleno funcionamiento. Traté de pensar con absoluto rigor, porque tenía la intuición de haber llegado a un punto decisivo. ¿Cuál era la idea inicial? Varias palabras acudieron a esta pregunta que yo mismo me hacía. Estas palabras fueron: rumana, María, prostituta, placer, simulación. Pensé, estas palabras deben de representar el hecho esencial, la verdad profunda de la que debo partir. Hice repetidos esfuerzos para colocarlas en el orden debido hasta que logré formular la idea en esta forma terrible, pero indudable. María y la prostituta han tenido una expresión semejante. La prostituta simulaba placer. María, pues, simulaba placer. María es una prostituta. ¡Puta, puta, puta!, grité saltando de la bañadera. Mi cerebro funcionaba ya con la lúcida ferocidad de los mejores días. Vi nítidamente que era preciso terminar y que no debía dejarme embaucar una vez más por su voz dolorida y su espíritu de comediante. Tenía que dejarme guiar únicamente por la lógica y debía llevar sin temor hasta las últimas consecuencias las frases sospechosas, los gestos, los silencios equívocos de María. Fue como si las imágenes de una pesadilla desfilaran vertiginosamente bajo la luz de un foco monstruoso. Mientras me vestía con rapidez, pasaron por mí todos los momentos sospechosos. La primera conversación por teléfono, con la asombrosa capacidad de simulación, y el largo aprendizaje que revelaban sus cambios de voz. Las oscuras sombras en torno de María, que se delataban a través de tantas frases enigmáticas. Y ese temor de ella a hacerme mal, que solo podía significar: te haré mal con mis mentiras, con mis inconsecuencias, con mis hechos ocultos, con la simulación de mis sentimientos y sensaciones. Ya que no podría hacerme mal por amarme de verdad, y la dolorosa escena de los fósforos, y cómo al comienzo había rehuido hasta mis besos, y cómo solo había cedido al amor físico cuando la había puesto ante el extremo de confesar su aversión, o en el mejor de los casos, el sentido maternal o fraternal de su cariño, lo que desde luego me impedía creer en sus arrebatos de placer, en sus palabras y en sus rostros de éxtasis, y además su precisa experiencia sexual,
que difícilmente podía haber adquirido con un filósofo estoico como Allende, y las respuestas sobre el amor de su marido, que solo permitían inferir una vez más su capacidad para engañar con sentimientos y sensaciones apócrifos, y el círculo de familia, formado por una colección de hipócritas y mentirosos, y el aplomo y la eficacia con que había engañado a sus dos primos con las inexistentes manchas del puerto, y la escena durante la comida, en la estancia, la discusión allá abajo, los celos de Hunter, y aquella frase que se le había escapado en el acantilado. ¿Cómo me había equivocado una vez? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y los hechos tormentosos y crueles con ese otro primo. Palabras que también se escaparon inconscientemente de sus labios, como lo reveló al no contestar mi pedido de aclaración. Porque no me oía, simplemente no me oía, vuelta como estaba hacia su infancia, en la quizá única confesión auténtica que había tenido en mi presencia, y finalmente esa horrenda escena con la rumana, o rusa, o lo que fuera. Y esa sucia bestia que se había reído de mis cuadros, y la frágil criatura que me había alentado a pintarlos, teniendo la misma expresión en algún momento de sus vidas. Dios mío, si era para desconsolarse por la naturaleza humana, al pensar que entre ciertos instantes de Brahms y una cloaca hay ocultos y tenebrosos pasajes subterráneos. 33. Muchas de las conclusiones que extraje de aquel lúcido pero fantasmagórico examen eran hipotéticas, no las podía demostrar aunque tenía la certeza de no equivocarme. Pero advertí de pronto que había desperdiciado hasta ese momento una importante posibilidad de investigación, la opinión de otras personas. Con satisfacción feroz y con claridad nunca tan intensa, pensé por primera vez en este procedimiento y en la persona indicada. Lartigue era un amigo de Hunter, amigo mío. Es cierto que era otro individuo despreciable. Había escrito un libro de poemas acerca de la vanidad de todas las cosas humanas, pero se quejaba de que no le hubieran dado el premio nacional. No iba a detenerme en escrúpulos. Con viva repugnancia, pero con decisión, lo llamé por teléfono. Le dije que tenía que verlo urgentemente. Lo fui a ver a su casa, le elogié el libro de versos y, con gran disgusto suyo, que quería que siguiéramos hablando de él, le hice a boca de jarro una pregunta ya preparada. ¿Cuánto hace que María Iribarne es amante de Hunter? Mi madre no preguntaba nunca si habíamos comido una manzana porque habríamos negado. Preguntaba cuántas, dando astutamente por averiguado lo que quería averiguar, si habíamos comido o no la fruta, y nosotros, arrastrados sutilmente por ese acento cuantitativo, respondíamos que solo habíamos comido una manzana. Lartigue es vanidoso, pero no es sonso. Sospechó que había algo misterioso en mi pregunta y creyó evadirla contestando: «De eso no sé nada». Y volvió a hablar del libro y del premio. Con verdadero asco le grité: «¡Qué gran injusticia han cometido con su libro!». Me fui corriendo. Lartigue no era sonso, pero no advirtió que sus palabras eran suficientes. Eran las 3 de la tarde. Ya debía estar María en Buenos Aires. Llamé por teléfono desde un café. No tenía paciencia para ir hasta el taller. En cuanto me atendió, le dije: «Tengo que verte enseguida». Traté de disimular mi odio porque temía que sospechara algo y no viniese a la cita. Convinimos en vernos a las 5 en la Recoleta, en el lugar de siempre. «Aunque no veo que saldremos ganando», agregó tristemente. «Muchas cosas», respondí, «muchas cosas». «¿Lo crees?», preguntó con acento de desesperanza. «Desde luego». «Pues yo creo que solo lograremos hacernos un poco más de daño, destruir un poco más el débil puente que nos comunica, herirnos con mayor crueldad. He venido porque lo has pedido tanto, pero debí haberme quedado en la estancia. Hunter está enfermo». Otra mentira, pensé. «Gracias», contesté secamente. «Quedamos, pues, en que nos vemos a las 5 en punto». María asintió con un suspiro.